Hola mis queridos amigos, bienvenidos a El Susurrador del Abismo. Hoy les contaré historias de terror en hospitales. Nunca he sido alguien que crea en lo sobrenatural, pero esto cambia por completo cuando me comentaron estos casos terroríficos. Soy médico, y en nuestra profesión estamos acostumbrados a ver todo tipo de cosas. Siempre buscamos una explicación para cada suceso, cada síntoma, cada fenómeno extraño. Pero lo que ocurrió aquella noche en el hospital, aún me cuesta comprenderlo. Era una noche de tormenta. Trabajaba en un hospital pequeño y antiguo, ubicado en un pueblo donde el silencio dominaba una vez que caía la noche. La mayoría de las emergencias nocturnas eran rutinarias, caídas leves, fiebres, alguna que otra herida menor. Pero esa noche lo cambió todo. El viento golpeaba con fuerza las ventanas y la lluvia resonaba como un eco ensordecedor en los pasillos. Recuerdo haber mirado el reloj justo antes de que todo comenzara. 1:55 de la mañana. El hospital estaba en calma. Algunos pacientes dormían, otros estaban bajo observación. El personal de guardia intentaba mantenerse tranquilo mientras la tormenta creaba un ambiente opresivo. Y entonces, de repente, todo se oscureció. Un apagón absoluto. El hospital quedó sumido en una negrura densa, pero no se sentía como un apagón normal. No fue ese tipo de corte eléctrico en el que sabes que, en unos segundos, el generador tomará el control. No. Esto era diferente. Hubo un silencio tan profundo que hasta la tormenta pareció desaparecer por un instante. Luego, el frío. No el frío común de la noche. Esto era algo más. Una corriente helada recorrió los pasillos, y una sensación opresiva me hizo estremecer. Me sentí observado. Como si algo se ocultara en la oscuridad, acechando. Intenté racionalizarlo. Tal vez un simple cambio de temperatura debido al apagón. Pero entonces el ambiente cambió. Algo invisible estaba allí, lo sabía. Lo sentí. Los generadores tardaron más de lo normal en activarse y, cuando finalmente la luz volvió, el hospital se sintió distinto. Como si la oscuridad hubiera dejado algo atrás. Y aquella noche solo fue el comienzo. El misterio de las 1:55 de la mañana. Los apagones comenzaron a repetirse cada noche, siempre a la misma hora. Al principio pensé que eran fallos técnicos. Pero lo inquietante no era solo la oscuridad, sino lo que ocurría en ella. Los pacientes comenzaron a reportar sensaciones extrañas. Ruidos de pasos en los pasillos vacíos. Puertas que se cerraban solas. Y lo más perturbador, voces. Voces en la oscuridad. Pacientes completamente lúcidos aseguraban escucharlas. Algunos, aterrorizados, describían susurros en sus habitaciones. Otros hablaban de una figura en la penumbra. Incluso el personal del hospital empezó a murmurar sobre ello. Pero siempre en voz baja, como si pronunciarlo en alto pudiera hacer que la presencia se volviera más fuerte. Nadie quería hacer la pregunta que flotaba en el aire. ¿Qué ocurrió exactamente a las 1:55 de la mañana? Las últimas palabras decidí investigar. No podía seguir trabajando sin intentar comprender qué estaba pasando. Revisé informes, registros,
Cualquier cosa que pudiera darme una pista. Y entonces lo encontré. La noche en que comenzaron los apagones, exactamente a las 1:55 de la mañana, un paciente murió. Era un anciano indigente, ingresado horas antes con heridas graves. Según el informe, había sido atacado, pero la policía nunca encontró al culpable. El caso quedó archivado como un crimen sin resolver. Pero lo más perturbador no era la coincidencia de la hora de su muerte con los apagones, sino sus últimas palabras. Un enfermero que lo atendió me contó que, en su último aliento, el hombre murmuró: "No, él terminó aquí, él me sigue". Aquel detalle me inquietó profundamente. ¿A quién se refería? ¿Qué significaban esas palabras? El enfermero me confesó que, en su momento, no les dio importancia. Pero ahora, con todo lo que había estado ocurriendo, la frase adquiriría un significado aterrador. La sombra en la oscuridad. Las semanas pasaron, y los fenómenos continuaron. A las 1:55 de la mañana, las luces fallaban. Las máquinas dejaron de funcionar. El hospital caía en una negra total. Pocos se atrevían a recorrer los pasillos en esos minutos. Pero los que lo hicieron, aseguraban haber visto una silueta. La figura de un hombre de pie en la oscuridad. Al principio pensé que eran solo habladurías, fruto del miedo colectivo. Hasta que yo mismo lo vi. Aquella noche estaba en la sala de urgencias revisando a un paciente cuando, de repente, ocurrió otro apagón. La penumbra se extiende. El generador tardaba en activarse. Y entonces lo sentí. Una presencia detrás de mí. Mi cuerpo entero se tensó. Giré lentamente y allí, en el pasillo, lo vi. Era solo una sombra, pero tenía la forma inconfundible de un hombre. No caminaba. No se movía. Solo estaba ahí, observándome. Mi corazón se detuvo por un segundo. Parpadeé. Y cuando la luz volvió, ya no había nadie. Desde ese momento, supe que lo que ocurrió en el hospital no tenía una explicación lógica. Seguí investigando y descubriendo que el anciano había sido atacado por alguien que nunca fue identificado. El caso, lleno de irregularidades, parecía ocultar algo más oscuro. Tal vez su asesino seguía libre. Pero una cosa era segura, de alguna forma, el alma de aquel hombre no descansaba en paz. El reloj marca la hora. No sé si algún día se resolverá el misterio de aquella noche. Pero de algo estoy seguro. Cada vez que el reloj marca las 1:55 de la mañana, todos en el hospital sienten lo mismo. Esa presencia. Esa sombra que se oculta en la oscuridad. Esa figura que nos observa. Esperando. Cuando las luces se apagan, todo se nota tan extraño que te pareciera ver cosas que nunca te imaginas ver. Trabajo en un pequeño hospital rural, uno de esos lugares que han envejecido mal con el paso del tiempo. Las paredes están desgastadas, las luces parpadean de vez en cuando y el generador se avería con demasiada frecuencia. A nadie le sorprende cuando las luces fallan. Es algo común aquí. Pero hay algo en esos apagones que siempre me ha puesto los pelos de punta. La primera vez que lo noté fue hace varios meses, en mi turno de noche.
Las luces comenzaron a parpadear como de costumbre, pero esa vez se sintió diferente. A la 1:30 de la madrugada, el hospital quedó sumido en la penumbra. El generador debería haber encendido las luces en cuestión de segundos, pero esta vez tardó más de lo habitual. Durante esos segundos de oscuridad, una sensación de tensión me recorrió el cuerpo, como si algo o alguien estuviera esperando en las sombras. Me encontraba en el ala de cuidados intensivos revisando a los pacientes. Todo parecía estar en orden. Los monitores zumbaban, las máquinas respiraban por los enfermos. Pero el aire se sentía extraño. Algo invisible se deslizaba en la oscuridad, algo que no podía ver, pero que definitivamente podía sentir. Caminé por el pasillo con mi linterna en mano. El haz de luz parecía más débil de lo normal. Al final del corredor, una sombra se mueve rápidamente. Fue fugaz, tanto que por un momento pensé que era producto de mi imaginación. Decidí no mencionarlo a nadie. Pero a la noche siguiente ocurrió lo mismo. El generador volvió a fallar. Las luces parpadearon. Y, durante los segundos de oscuridad, la misma presencia volvió a sentirse. No podía verla, pero sabía que estaba allí. Era una certeza fría y absoluta. Con el tiempo, me di cuenta de que los apagones no eran aleatorios. Siempre ocurrían a la misma hora. Y siempre en el ala de cuidados intensivos. Las sombras parecían más profundas. El aire, más pesado. Una noche, mientras realizaba mis rondas, el apagón sucedió de nuevo. Pero esta vez, la oscuridad es más dura de lo normal. Y en medio de ella, sentí una brisa helada recorriendo mi espalda. Como si algo hubiera pasado junto a mí. No había ventanas abiertas. No había corrientes de aire. Pero esa sensación fue tan real como cualquier otra cosa que haya sentido en mi vida. Intenté no alarmarme. Continué con mis tareas. Sin embargo, noté que los pacientes parecían más agitados durante los apagones. Algunos murmuraban en sueños, otros movían las manos con inquietud, como si sintieran lo mismo que yo. Todo el ambiente se volvió extraño, opresivo. Como si una energía densa se apoderara del lugar. Finalmente, decidí compartir mis inquietudes con un compañero. Su respuesta fue la esperada: es el estrés. Pasa en todos los hospitales. Intenté convencerme de que tenía razón. Pero en el fondo sabía que había algo más. Entonces ocurrió aquella noche. Estaba revisando el expediente de uno de los pacientes más graves cuando un apagón más largo de lo habitual me sorprendió. Todo quedó en silencio. Ni siquiera el zumbido de los monitores se escuchaba. El generador tardó demasiado en arrancar y, por unos minutos, el hospital quedó sumido en una oscuridad absoluta. Y en medio de esa oscuridad, lo escuché. Un susurro. No era un sonido fuerte, más bien algo suave, apenas audible. Pero lo suficientemente claro como para erizarme la piel. Provenía del fondo del pasillo. Yo estaba sola. Avancé lentamente con la linterna en mano. Cada paso se sentía más pesado, el aire más frío. A mitad del camino, la luz parpadeó. Pero esta vez no fue solo mi linterna.
Cuando levanté la vista, vi algo moverse entre las sombras. Era una silueta oscura, inmóvil al final del pasillo. No podía distinguir si era una persona o simplemente un juego de luces. Pero su presencia me heló la sangre. Por fin, las luces volvieron a encenderse. Y la figura desapareció. Me quedé inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de ver. No había una explicación lógica. Pero tampoco tenía forma de hablar de ello sin parecer paranoica. Los apagones continuaron en los días siguientes. Y cada vez que sucedían, esa sensación volvía a apoderarse de mí. No fui la única en notarlo. Algunos compañeros comenzaron a percibir cosas extrañas, pero nadie quería hablar del tema abiertamente. Era como si todos supiéramos que algo no estaba bien, pero preferiríamos no darle un nombre. Entonces, comencé a notar un patrón. Cada vez que había un apagón, uno de los pacientes más graves empeoraba. No era algo inmediato, pero siempre, después de esas noches en que las luces fallaban, sus signos vitales caían inexplicablemente. Intenté ignorarlo. Me repetía que debía haber una explicación médica. Pero en lo profundo de mí, sabía que no era así. Hasta que ocurrió lo inevitable. Una noche, después de un apagón particularmente largo, uno de los pacientes falleció. Sí, estaba en estado crítico. Pero su muerte fue repentina. Inesperada. La causa oficial fue un paro cardíaco. Pero en el fondo, yo sabía que algo más lo había provocado. No sé qué sucede en este hospital cuando las luces se apagan. Pero lo que he vivido me ha dejado con más preguntas que respuestas. Me llamo Julián. Llevo más de 10 años trabajando como enfermero en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en un pequeño pueblo. A lo largo de los años, he visto de todo. La muerte, aunque nunca fácil, se vuelve una especie de compañera constante cuando trabajas en un lugar como este. Al principio, me costaba, como a todos. Sentía esa impotencia al ver a alguien partir sin poder hacer nada más que acompañarlo en sus últimos momentos. Pero con el tiempo, uno aprende a lidiar con eso. O al menos eso creía. Hace unos meses, algo empezó a cambiar. No sé cómo explicarlo bien sin que suene a locura, pero todo comenzó con un hombre mayor, don Manuel, que llevaba días en estado crítico. Su familia ya no esperaba un milagro y los médicos lo sabían también. Era mi turno de noche cuando, de repente, los monitores mostraron un leve repunte en sus signos vitales. Un pico en la oxigenación y la frecuencia cardíaca. Nada drástico, pero suficiente como para llamar mi atención. Me acerqué rápidamente, pensando que tal vez estaba mejorando. Pero justo en ese momento, don Manuel dejó de respirar. Pensé que el equipo había fallado, que algo no estaba bien con los monitores. Hablé con los médicos, pero me dijeron que esas fluctuaciones a veces ocurren. Que no había nada de qué preocuparse. Me lo creí. Al menos por esa noche. Unos días después ocurrió algo similar. Otra paciente, doña Rosa, estaba en sus últimos momentos. Esta vez, el pico en los signos vitales fue aún más breve, pero lo suficiente para que yo lo notara.
Y lo mismo, apenas unos segundos después, falleció. Ahí fue cuando comencé a preocuparme. ¿Coincidencia? Quizá. Pero mi mente no pudo evitar darle vueltas. Justo antes de morir, era como si, en esos últimos instantes, el cuerpo intentara aferrarse desesperadamente a algo. Tal vez a la vida. Al principio, no le di demasiada importancia, pero con el paso de las semanas, este patrón comenzó a repetirse. Siempre de noche. Siempre cuando yo estaba de turno. Siempre un leve pico, un último suspiro. Y luego, la muerte. Mis compañeros no lo notaban. O al menos no lo mencionaban. Era como si yo fuera el único que podía ver esas pequeñas fluctuaciones, esas señales casi imperceptibles. No sabía si estaba perdiendo la cabeza o si realmente algo más estaba sucediendo. Empecé a obsesionarme un poco, lo admito. Revisaba los historiales de los pacientes, trataba de encontrar alguna conexión entre ellos. Pero nada. Algunos eran ancianos, otros habían tenido accidentes graves y otros simplemente sucumbieron a enfermedades incurables. No había un patrón claro. Más allá de ese último suspiro. Recuerdo una noche en particular. Estaba cuidando a un hombre joven de apenas 30 y tantos años. Había sufrido un accidente de coche y sus posibilidades de sobrevivir eran mínimas. Estaba solo en su habitación, sus padres vivían lejos y aún no habían podido llegar. Mientras monitoreaba sus signos vitales, vi el ya familiar pico en los monitores. Fue apenas un parpadeo, pero ahí estaba. Me acerqué, preocupado, y en ese preciso momento el hombre abrió los ojos. No dijo nada. Pero su mirada se clavó en la mía. Era como si quisiera decirme algo. Como si estuviera pidiéndome ayuda. Pero antes de que pudiera reaccionar, su mirada se apagó y el monitor mostró una línea plana. Esa noche me fui a casa con un nudo en el estómago. No pude dormir. La sensación de impotencia era abrumadora. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué solo yo parecía notarlo? Con el tiempo, empecé a tener pesadillas. En ellas veía a los pacientes que habían fallecido durante mis turnos. Estaban sentados en sus camas, con los ojos fijos en mí. Como si me estuvieran esperando. Como si quisieran que entendiera algo que yo no podía captar. Me despertaba en mitad de la noche, sudando, con la sensación de que alguien me observaba desde la oscuridad. Decidí que no podía seguir así. Había algo en esos últimos momentos que me estaba afectando más de lo que podía soportar. Entonces, comencé a hablar con los pacientes antes de que fallecieran. Aunque estuvieran inconscientes, les decía que estaba ahí para ellos. Que no estaban solos. No sé si eso cambiaba algo, pero me hacía sentir mejor. Como si, de alguna manera, estuviera cumpliendo con mi deber hasta el final. Una de las últimas veces que sucedió fue con una mujer llamada Clara. Estaba en coma desde hacía días y los médicos ya habían advertido a su familia que no había nada más que hacer. Esa noche, justo antes de que falleciera, los monitores volvieron a mostrar ese leve aumento en sus signos vitales. Me acerqué a su cama y, aunque sabía que no podía escucharme, le susurré que todo estaba bien.
que podía descansar. Cuando el monitor mostró la línea plana, sentí una paz extraña. Pero también una inquietud que no pude sacudirme. Estaba convencido de que esos últimos suspiros, esas breves fluctuaciones, no eran solo fallos del equipo o reacciones naturales del cuerpo. Era algo más. Algo que no lograba comprender del todo, pero que se repetía cada vez más a menudo. A lo largo de los meses, he pensado mucho en lo que podría significar. Quizá esos suspiros son los últimos esfuerzos del alma por aferrarse a la vida. O tal vez, son una forma de despedida. Una manera de hacer sentir su presencia por última vez antes de partir. No sé si alguna vez llegaré a entenderlo completamente. Pero cada vez que ocurre, me quedo con esa sensación de que, en esos instantes finales, estamos más cerca de lo inexplicable de lo que jamás podríamos imaginar. Espero que te haya gustado. Si te gustó el video, suscríbete y dale un me gusta.